En Radio Cóndor son las 9 de la mañana y 30 minutos. El contenido y las opiniones. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Señoras y señores, bienvenidos. Comienza Voces del Eje en este 7 de julio del año 2025. Ricardo Trujillo en la parte técnica, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quienes habla Rubén Darío Gaona. Les invitamos para que ustedes se sintonicen con nosotros a través del fanpage del periódico La Patria y los 1540 de la AM. A continuación les presentamos algunos de los hechos más importantes de la región. En Voces del Eje, estas son algunas de las noticias del día. Son las 9 de la mañana, 31 minutos. La Feria de Servicios Gobierno Contigo llegó a Aranzazu, un municipio que vivió una jornada llena de oportunidades a través de la administración departamental. Henry Gutiérrez Ángel, gobernador de Caldas. Muy contentos, hombre, una descentralización de la gobernación, una feria de servicios, el gobierno en las regiones. Traemos toda la oferta institucional de la gobernación. Hoy nos acompañan todos los secretarios de despacho, nos acompañan otras instituciones como Bienestar Familiar, como la Unidad de Víctimas, la Policía, el Ejército. Entonces la gente se nutre de eso, la gente atiende a nuestro llamado. Hemos visto grandes colas en nuestra oficina de pasaportes, estamos hoy aquí sacando los pasaportes para la gente. Hemos visto grandes colas en la Unidad de Víctimas, la gente se acerca a ver en qué proceso está, en qué estado está su proceso. También en sobre todo su secretario de Infraestructura está hablando con los presidentes de juntas de acción comunal, Secretaría de Deporte, Secretaría de Infraestructura, hacen lo mismo y van a las regiones y estamos en las regiones conociendo los problemas de la gente. En un trabajo articulado entre la Gobernación de Risaralda y el municipio de Apía y las empresas públicas municipales, el gobernador Juan Diego Patiño entregó oficialmente las obras de optimización del sistema de acueducto y alcantarillado. Mire, esto es trabajo en conjunto y hoy no solamente venimos para esta obra Apía, para que se puedan enterar una obra que transforma por lo menos este sector del municipio de Apía, sino también hacer entrega de un bus para los estudiantes, para los jóvenes de Apía, poder tener ese transporte, honorables concejales. Venimos a hacer entrega de la segunda ambulancia este año. Yo creo que Apía ha venido demostrando de que está hecho, ustedes han hecho posible muchas cosas. El trabajo articulado con la alcaldía, con los concejales, con la acción comunal del municipio ha permitido generar este desarrollo, estas obras. Obviamente ustedes tienen allá un doliente importante en la administración, que es Jorge Arboleda, el secretario privado, quien obviamente dentro del plan de desarrollo reconoce cuáles son esas inversiones que estamos generando. Con el objetivo de fortalecer y dinamizar la economía de la capital quindiana, la alcaldía de Armenia avanza en la caracterización de la industria transformadora de café y las tiendas de esta materia. Nos habla Erika Andrea Cristancho, secretaria de Desarrollo Económico. Una vez recopilada esta información y la sectorización de las empresas que comercializan café en la ciudad de Armenia, se recomienda generar proyectos nuevos que ayuden a impulsar la economía de este producto, ya que el potencial comercial que tiene es muy prometedor. De igual manera, se recomienda lanzar campañas publicitarias para que el producto interno que se produce en la región tenga más alcance comercial. Al aumentar canales digitales para difusión e información del café con connotación de especialidad, las personas podrán saber el valor y la calidad de estos productos, cambiando la perspectiva del común en cuanto a la preparación, diversidad de sabores y precios. 34 minutos, 9:34, escuchan Voces del Eje, hacemos una breve pausa y en instantes tendremos como invitado al senador de la República, Guido Echeverri Pereira. Nosotros ya regresamos. Voces del Eje. Habla la región.
En La Niña Gourmet, el sabor es protagonista. Deleítate con las mejores ensaladas de frutas, una gran variedad de platos ligeros y los 40 sabores de helados La Niña, tan ricos que se saborean solos. Visítanos en la carrera 24A, número 6156 esquina. Te esperamos en La Niña Gourmet. Mira bien, vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales, salud para tus ojos. En Voces del Eje, este es nuestro invitado de hoy. 36 minutos y como lo anunciábamos, nuestro invitado es el senador Guido Echeverry Peralta. Doctor Guido, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy amable por invitarme. Bueno, comencemos hablando, doctor Guido, ha finalizado esta legislatura, ya nos preparamos para lo que viene el 20 de julio. ¿Qué resumen, qué balance podemos sacar de esos proyectos que usted ha liderado en el Congreso de la República? Bueno, nosotros en nuestra función legislativa tuvimos ocasión de plantear distintas iniciativas, bien sea presentando proyectos de nuestro propio origen, o siendo ponente de iniciativas de otros congresistas. Yo particularmente me he empeñado en sacar adelante el proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones. Este proyecto se aprobó en diciembre pasado. Logramos un gran consenso para apoyar esta iniciativa fundamental en el camino de reordenar el Estado colombiano y asegurar para las entidades territoriales mayor nivel de autonomía en términos de más recursos y más discrecionalidad para desarrollar sus propios proyectos. Estamos pendientes de la presentación al Congreso a partir del 20 de julio del proyecto de ley de competencias que desarrollará y concretará y materializará este proyecto de acto legislativo. Sí, y sobre todo, doctor Guido, que esa autonomía territorial es bastante importante, porque cuando se centraliza todo, pues sigue siendo un obstáculo para las regiones. Sí, yo creo que el Estado colombiano, Rubén, no está funcionando adecuadamente. Tenemos un Estado muy grande, muy robusto, muy gordo en Bogotá, pero un Estado muy débil y muy frágil en las regiones. Es necesario que el Estado central se desprenda de responsabilidades que no está en capacidad de ejecutar bien para entregarse a las entidades territoriales que están más cerca de la ciudadanía y que por lo tanto tienen más conocimiento de su propia realidad, y en ese sentido es muy importante esa transferencia de más volumen de recursos. ¿Debería existir entonces las sesiones del Congreso de la República en diferentes regiones del país y no que lo vean como una sorpresa, sino como una obligación del legislativo con los ciudadanos? De hecho, el Congreso en muchas ocasiones va a las regiones, a los territorios, como se dice ahora. En mi caso particular, como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, hemos tenido ocasión de hacer 20 visitas a las diferentes entidades territoriales para hablar de áreas metropolitanas, para hablar de asociaciones de municipios, para hablar de regiones administrativas de planeación, y es muy importante porque la presencia del Estado no únicamente debe ser militar o represiva en los territorios de la periferia, esa presencia debe ser institucional, y creo que es muy importante que el legislativo particularmente se acerque a los territorios para hablar con los habitantes de las distintas regiones y conocer de primera mano qué están pensando y cuáles son sus más importantes expectativas. Una de esas tareas que quedó pendiente por parte del Gobierno Nacional y del Legislativo está relacionada con la reforma a la salud. Usted, que fue gobernador del departamento de Caldas, conoce muy bien esa realidad que se vive en cada uno de los municipios en esta materia. ¿Qué rescata usted de esta propuesta de la reforma a la salud y con qué no está de acuerdo? Yo creo que el problema de la salud hoy en día es básicamente un tema económico. Creo que al Estado le hace falta transferir más recursos para financiar suficientemente, por ejemplo, la UPC. Creo que es importante revisar la manera como se están ejecutando los distintos programas de este sector de la salud. No obstante que hace falta reformar el sistema, creo que muchos de los elementos que constituyen materia de debate se pueden solucionar sin ninguna ley y deben ser más bien materia de decisiones administrativas. Sin embargo, estamos pendientes de que este proyecto continúe su trámite discutiéndose como está en la Comisión Séptima del Senado para que pase a la plenaria y ahí tengamos ocasión de intervenir sobre los temas que pensamos son fundamentales en este proceso de reforma a la ley de la salud. Senador, pero ¿cómo hacer que sus demás colegas vean esto como un beneficio para el pueblo y no
como un tema de talanquera que le pongan al gobierno nacional simplemente por ser oposición? Mire, Rubén, es muy importante la observación porque yo creo que con lo que pasó en la discusión de la reforma laboral, el Senado entendió que su obligación es discutir los proyectos de ley, que no se pueden negar de plano, que el Congreso está para deliberar y para debatir. Creo que la Comisión Séptima del Senado, como le he dicho tantas veces, cometió un error al archivar sin debate el proyecto de reforma laboral. Eso nos metió en el hoyo negro de la consulta popular. Por fortuna el Senado reaccionó, aprobó la apelación de la decisión de la Comisión Séptima que se podía hacer por el reglamento y decidió continuar con la discusión y entregar hoy al país una reforma laboral que, si bien no consulta a todos los intereses y no deja contento a todo el mundo, creo que es una reforma importante y sobre todo que logramos parar esa entelequia de la famosa consulta popular. ¿Y será que con todo el ambiente político que hay, de pronto no se vuelven a equivocar y vuelven otra vez a colocar en entredicho esta reforma que tiene cosas muy positivas también? Yo espero que no, que el Congreso que el Senado particularmente no se vuelva a equivocar. Uno entiende que hay dificultades muy grandes en las relaciones del gobierno con el Congreso. Sin embargo, hay que mirar siempre la perspectiva del país, al margen de las discrepancias, de las diferencias, de los desencuentros que hay ante el Congreso y el gobierno. Hay que pensar siempre en Colombia y si actuamos en esa condición, creo que lograremos lograr los consensos y los acuerdos que permitan, en medio de todas las diferencias, llegar a un punto común que nos permita plantear a Colombia una ley de reforma a la salud en aquellos aspectos que son necesarios para que ese sector funcione de mejor manera. Los disensos son bastante importantes, doctor Guido, pues porque allí también nacen otras iniciativas y se puede concertar, que es lo que en última se debe hacer entre el gobierno nacional, el Congreso de la República. Pero, ¿se ha perdido esa conexión entre estas dos partes? Yo creo que hay rupturas y es muy normal en los regímenes presidencialistas. Los científicos de la ciencia política hablan de gobiernos partidos o de gobiernos divididos, cuando un presidente de la República es elegido por una mayoría, naturalmente, de los electores, pero no gana mayorías en el Congreso. Y obviamente cuando esas circunstancias de edad, que es muy común en regímenes de presidencialistas no parlamentarios, lo que se hace es llamar a acuerdos, plantear coaliciones, construir consensos para efectos de, estando de acuerdo en lo fundamental, intentar dirimir las diferencias de la mejor manera, siempre sobre la base de lo que le convenga al país, en este caso a Colombia. Doctor Guido, por lo general cuando se presentan estas situaciones, digamos que los titulares se los llevan o el Congreso o el presidente, pero quiero nombrar a un tercer protagonista. ¿Los gremios qué papel están jugando? ¿En realidad están defendiendo un sector o ya tomaron partido político en nuestro país? Mire, el Congreso, Rubén, es fundamentalmente un escenario de representación de intereses. En una sociedad existen distintas expectativas, existen distintas visiones sobre la política pública, y en este caso es natural que los gremios tengan posturas diferentes a las del gobierno, y creo que es lo democrático. A mí me gusta particularmente que ese debate se dé. Lo que parece es que ese debate tiene que hacerse en términos respetuosos, en términos apacibles, en términos, si se quiere, amables, porque yo creo que la crispación, el insulto, el denuesto, el desafío, no le convienen a la democracia, que debe ser el escenario sí de las discusiones, y si se quiere, discusiones vehementes, pero no en el escenario la crispación que hoy estamos viviendo. Es que pareciera, doctor Guido, que los representantes de los gremios no hablaran como tal, como un director, como un directivo, como un analista, sino más bien como un militante político. Yo creo que se confunden en muchas ocasiones los papeles de representante gremial, que son perfectamente válidos en una democracia, y la posición política. Definitivamente estamos en un momento, como calificaba Moisés Naim, de populismo, de exacerbación del lenguaje, de crispación de las posiciones, de sectarismo exacerbado también, y creo que a Colombia y al mundo no le convienen estos procesos de polarización, y tiene que haber una voz que llame a la calma, que en este caso debería ser la del presidente de la República, que de cualquier manera, por mandato constitucional, representa a la unidad nacional, y es quien está llamado a llamar a convocar lo que tanto se ha dicho en este gobierno, pero que no se ha hecho, y es un gran acuerdo nacional para que cada cual
en el marco de la defensa de sus propios intereses, encuentre que se pueden plantear soluciones a partir de acuerdos y consensos que surgen de la conversación y del debate civilizado. Estábamos observando aquí internamente una situación que se está presentando en este momento en la vía entre Risaralda y Chocó. Hay en este momento pues tensión porque al parecer pues han atravesado un bus y se habla pues que es una situación de orden público relacionada con el ELN. Senador, el tema de seguridad en nuestro país se le ha salido de las manos al presidente de la República, le ha faltado mano dura, si bien ha planteado una propuesta de paz total, no ha sido bien recibida tampoco por los grupos alzados en armas. Yo creo que uno de los grandes fracasos de este gobierno es el famoso Acuerdo de la Paz Total. Ese acuerdo nunca tuvo ni pies ni cabeza, no tenía hoy en día marco jurídico, por ejemplo, es un proceso desordenado, anárquico, que pareciera no conducir a ninguna parte, y es muy triste ver cómo todos los días los grupos criminales influyen más y más territorios, de tal manera que ese es un aspecto que el país tiene que recobrar para el análisis e iniciar realmente propuestas que permitan que Colombia supere estos gravísimos problemas de inseguridad y de desorden público que se han también profundizado en este gobierno sin ninguna duda. Bueno, es que es bien sabido, doctor Guido, que a lo largo de estas décadas, pues digamos que estos grupos han querido o han mostrado una necesidad de hacer parte de la política. Ya digamos que ese no es el inconveniente, ya desafortunadamente el narcotráfico es el que está gobernando en este momento dentro de todos estos grupos insurgentes. ¿Estaríamos al borde de la anarquía como van las cosas? Como usted lo estaba mencionando. Yo sí creo que si el Estado, y por eso vuelvo a hablar de la descentralización, mire, nosotros tenemos un Estado, Rubén, que no controla el territorio, que no administra las entidades territoriales suficientemente bien, que no impone el orden, que no impone la justicia, que no está en capacidad de garantizar la integridad de la vida de las personas. Ese Estado tiene que ser reformado para que en el marco de una seria política de seguridad que incluya represión pero también diálogo, logre superar estas circunstancias que nos están llevando por muy mal camino y que tienen hoy al país en peores condiciones de las que estábamos antes de los acuerdos de paz del 2016. Bueno, doctor Guido, cambiamos de tema. Usted como hombre académico antes que político, pues también ha trabajado en beneficio de diferentes leyes que buscan redundar dentro del beneficio de los ciudadanos en el tema educativo, en todo lo que tiene que ver con la formación universitaria, más que todo. Digamos que, ¿por qué Colombia sigue relegando esa posibilidad de que la educación sea una política de Estado y no una política del gobierno de turno? Es que eso es una de las partes más sensibles de los gobiernos, de las tareas de las administraciones nacionales, el olvido de un sector tan importante para el desarrollo de cualquier sociedad como es la educación y como es la ciencia. Creo que otra asignatura en la que este gobierno le va muy mal es también en el tema de la educación y en el de la ciencia. Ya tenemos un ministro que definitivamente no sabe de educación, es una persona que no tiene la más mínima experiencia en estos temas que requerirían un mayor nivel de preparación para asumirlos con responsabilidad. Tenemos una ministra de Ciencia que tiene este ministerio vuelto un desastre, que no logra asegurar los presupuestos desde el punto de vista de su papel en el Consejo de Ministros, por ejemplo, y que al contrario ha hecho que la ejecución de los recursos provenientes de regalías para ciencia sea cero en estos 3 últimos años. De tal manera que ahí tenemos unos cuellos de botella bastante grandes. El gobierno no ha cumplido con la construcción de las universidades que dijo que iba a construir. El nivel de acceso a las universidades no ha llegado al límite que el gobierno planteó, el 50%, y eso apenas va en un 20-25%. El ICETEX está en veremos. Hay una tendencia a marginar la importancia de las universidades privadas, y eso no está bien porque ya han cumplido un papel muy importante en la educación superior en Colombia, de tal manera que ahí tenemos muy problemas que son de mucho fondo y que son muy graves, porque si no somos un país fuerte en educación y en ciencia, no estaremos en el mundo de hoy ni en el mundo del futuro. Pero doctor Guido, ¿qué sigue faltando para que la educación no siga siendo una bandera política, sino algo que sea oficialmente del Estado y que ningún movimiento, ninguna persona que vaya a ejercer presidencia o demás cargos, pues empiece a jugar con ese tema que es fundamental? Pues tiene que haber, digamos, un presidente que realmente reconozca el valor de la educación como un elemento fundamental del desarrollo de nuestra sociedad.
sobre todo en el mundo moderno, que es el mundo de la ciencia y el mundo del conocimiento. Es no solamente un tema de recursos, creo que los recursos de la educación han venido incrementando en los últimos años. Yo creo que va a haber un recurso, es un problema de focalización de la inversión, de eficiencia de la inversión, de colocar los recursos donde ellos realmente tengan la posibilidad de garantizar la calidad. Hemos aumentado cobertura, pero no calidad, seguimos estando mal en pruebas PISA. Creo que hay que formar mejor los profesores, dignificar obviamente su tarea, construir mejor infraestructura escolar, incorporar tecnologías a la educación y entender que este proceso educativo y científico tiene que ser estratégico para la sociedad de Colombia, para la sociedad colombiana de hoy, porque como le digo, si no tenemos un modelo de educación y de ciencia adecuados, el país no tendrá futuro. Bueno, doctor Guido, otro tema que se viene hablando bastante es ese de la transición energética, pero se ha enfocado mucho en parar, digamos, los procesos que se han venido adelantando, y si bien esta transición lleva un buen tiempo que se pueda desarrollar, que se pueda implementar, ¿cree que se ha visto afectado el tema de la energía de nuestro país, de los recursos como tal? No, definitivamente el problema tiene problemas, el país tiene problemas de suministro futuro de energía. Esto lo dicen los expertos del tema. Creo que aquí ha habido políticas muy erráticas. Por ejemplo, se han pagado los subsidios que se quedó viendo el Estado como consecuencia de las políticas derivadas de la pandemia. Creo que ha habido muchos timonazos que no corresponden a la necesidad de incorporar elementos que disciplinen esta actividad y que hagan posible que tengamos seguridad energética, no solamente en materia eléctrica, y no en materia de gas también. Doctor Guido, se aproxima ya el 20 de julio, esta última legislatura. ¿Cuáles serán entonces esos temas fundamentales a trabajar? Usted como senador, y también para el país, que aparte de la reforma a la salud, que es uno de los temas que en este momento está dentro de la agenda nacional. Bueno, hay temas pendientes que el Congreso tiene que abocar, como es el tema de la salud, ya lo comenta usted, el tema del marco jurídico para la paz total, el tema que tiene que ver con reforma agraria. Se plantea, por ejemplo, una idea que es inverosímil, pero que parece que se concreta, que es una nueva reforma tributaria. Y esto naturalmente va a generar debates muy intensos. Esta va a ser una legislatura difícil, porque creo que las diferencias con el Congreso, con el gobierno, se profundizan, y porque además estamos en un escenario electoral que hace que el trabajo legislativo baje un poco de intensidad, porque los congresistas estarán o estaremos en campaña electoral. Bueno, ahí está entonces, senador Guido Echeverri, muy amable por acompañarnos a esta hora de la mañana en Voces del Eje, por entregarnos sus puntos de vista relacionados con diferentes temas de región y de país. Muy amable, Rubén, por invitarme. Un saludo para todos. Muy bien, hacemos una pausa y ya llega la información deportiva a las 9 de la mañana, 53 minutos. Voces del Eje. Habla la región. Descubre el sabor que enamora en la heladería Encanto San Jorge. Disfruta las más frescas ensaladas de frutas y los 40 deliciosos sabores de helados La Niña, tan ricos que se saborean solos. Te esperamos en la carrera 22, número 48C15, Barrio San Jorge. Heladería Encanto San Jorge, un gusto que encanta. Mira bien. Vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales. Salud para tus ojos. Los deportes en Voces del Eje. Comenzamos con la información deportiva. Hola, mi estimado Rubén Darío, saludo cordial para usted y la gente que está sintonizada con Voces del Eje. Sí, señor, arrancamos con deportes y como siempre la gente esperando noticias del equipo Once Caldas, que ayer pues finalizó su participación en este cuadrangular amistoso realizado en territorio mexicano. Recordamos que el día jueves perdió 1-0 con la máquina cementera, con Cruz Azul, equipo que a propósito tiene a dos colombianos
entre los mejores de la Liga Mexicana. Allá dan balones de oro por posiciones. Y el mejor arquero fue considerado Willardita, quien actuó el segundo tiempo del partido ante Once Caldas. Kevin Mier. Kevin Mier es el arquero. Y el central, también el mejor central de la Liga Mexicana, fue escogido Willardita, quien también jugó todo el partido frente al equipo Once Caldas, de manera que los colombianos siguen destacándose en el fútbol internacional. Pues ya que arrancamos con esto, digamos que hay dos situaciones con dos jugadores muy reconocidos de la selección Colombia. Se dice que está prácticamente definido el traspaso de Lucho Díaz del Liverpool al Bayern Múnich. Un Lucho Díaz que ha sido materia de muchísimas críticas en los últimos días a raíz del fallecimiento de Diogo Jota, de su hermano André, ya que muchísimos de sus compañeros, estando fuera del país, viajaron hacia Portugal. ¿Y qué pasó con Luis Díaz? Y Lucho con unos compromisos de carácter comercial que mucha gente cuestiona. Particularmente yo también soy de ese pensamiento. Hermano, qué pena, esto es un motivo de fuerza mayor. Paro lo que esté haciendo, regresamos en otra ocasión. O sea, por mucho que sea un compromiso comercial, hombre, hay situaciones que están por encima. Ni el papá, ni el representante, tampoco un familiar. Nadie. Entonces yo pienso que ahí Lucho sí debió, como se dice, plata tienen, pues a mí que no me digan que es que no tienen que pagar, digamos, un charter. Pero digamos, desde el momento que se conoció la situación, él hubiera podido buscar un vuelo normal de una aerolínea para viajar a Portugal y acompañar a la familia de Diogo. No lo hizo y las críticas le llueven, unos a favor, otros en contra, pero es más el palo que le han dado en las redes. Entonces yo creo que este cambio también le va a hacer bien, porque no sé cómo lo recibiría el público del Liverpool en caso de que permaneciese allí, porque la gente le cobra a los deportistas de este tipo de situaciones. Y el otro, entonces hablamos de Lucho en lo deportivo como posible jugador casi que seguro del Bayern Múnich, pasa a una gran institución también. Y el otro es John Hader Durán, que se va del Al-Nassr después de jugar 6 meses al lado de CR7 y se va a jugar al Fenerbahce, un equipo turco que dirige don José Mourinho. Este par de temperamentos explosivos se van a encontrar allí. Una pausita comercial y les hablamos del equipo Once Caldas y de lo que se viene. No tenemos nada. Bueno, entonces les hablamos ahora sí. Ya, yo pensé que teníamos por ahí. No. Después, ya la entrevista con el senador, pensé que teníamos por ahí alguna pauta acumulada. Perfectamente. Por favor, con los datos para cerrar ya la información. Bueno, del Once Caldas entonces, decíamos que terminó el cuadrangular amistoso empatando ayer 1-1 con Newell's de Argentina. Empezó perdiendo, luego empató Dairo Moreno de pena máxima y definieron un tercer lugar desde cobros desde el punto pena. Yo creo que un Caricellas hubiera estado bien, pero bueno, finalmente lo ganó el Once Caldas, el tercer lugar de este cuadrangular amistoso, y se prepara para lo que será ya el día viernes su primer partido ante el Atlético Nacional, 8 y 10 de la noche en el Palo Grande. De manera que ese será el debut del equipo Once Caldas. Se anunciaron 2 nuevos jugadores que son Daniel Mantilla de Millonarios, este podría considerarse refuerzo, y Felipe Gómez, delantero proveniente del América de Cali. Lo bueno es que siempre hay sonrisas, don Juan, y comenzamos la semana muy bien. A todos ustedes, muchas gracias, don Juan, por todos los datos que nos ha entregado en materia deportiva. Sí, señor, mañana tendremos más información aquí en Voces del Eje Habla la Región. Así es, nos vamos mañana, 9:30 de la mañana, la cita para que nos encontremos nuevamente aquí en los 15:40 de la M, el fanpage del periódico La Patria. Feliz día para todos, muchas gracias. Voces del Eje Habla la Región. Empiece el día con la mejor y más completa información de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. El informativo de la mañana de La Patria Radio, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana en Radio Cóndor 1540